Buenas tardes, amigos estudiantes. Buenas tardes. Bueno, como les había prometido, vamos a seguir con el tema que nos interesa por estos días y que se divide en 3 grandes capítulos: los temores, los miedos y los pánicos trasladados al escenario. ¿Y por qué al escenario? Porque en el escenario es donde más afecta esta circunstancia. Porque si tú vas sola por una calle y tienes miedo, pues bueno, tienes miedo, de alguna manera tratas de evitar ese miedo, y es un miedo que se puede manejar. No es sencillo, pero se puede manejar. El miedo escénico no. ¿Cómo sales corriendo de tu examen, de la sustentación de tu tesis? ¿O cómo sales corriendo de una entrevista laboral o de una conferencia que estás dictando, que te toca dictar una clase para enseñar? En fin, esa circunstancia nos afecta muchísimo y por eso la vamos a tratar bastante en estos cursos que competen a los trabajadores escénicos. Pero como dijimos, ¿quién es trabajador escénico? Todo el que se pare frente a una persona 2, 3, 4, 5, 1000 es un trabajador escénico. Yo soy un trabajador escénico, estoy frente a ustedes en este momento, adentrándonos en esa maravilla compleja de los miedos, de los sustos, de los pánicos, y los vamos a tratar. Bueno, los temores, como dijimos, son sencillos, se pueden manejar, se pueden incluso evitar, puede que nos trastornen un poquito, pero con ciertas cosas, con algunos trucos, los temores son fáciles, por lo menos de arrinconar. No nos maltratan tanto, nos permiten hablar, nos permiten comunicarnos. De pronto en ese momento yo tengo algún temor. ¿Cuál podría ser? El temor de que mi conferencia no guste tanto como debería gustar, que no llegue tanto a sus cerebros o a sus corazones. Bueno, qué sé yo, humanos somos y estamos con el radar bien afinado para ver qué tanto gustamos, qué tanto no. Parte de nuestra condición humana, parte. Sí, señores. Bueno, los miedos, como dijimos, son más complicados. Podrían ser ahuyentadores, podrían expulsarnos de un trabajo en donde tengamos que comunicarnos con el público. Por ejemplo, ser vendedores, ser profesores, ser motivadores, en fin. Podríamos sacarle el cuerpo a eso o hacerlo con mucho sacrificio, de tal manera que cada evento, cada vez que sales al escenario, o sea, que estás frente a tu público, en el tablero, frente a tus alumnos, por ejemplo, entonces se convierte en un sufrimiento, es una tortura, es una cámara de tortura. No, el escenario debe ser de placer, de gozo. Eso, a eso tenemos que llegar. Bueno, pero los miedos se manejan. Los miedos con un psicólogo, con un consejero, uno mismo puede superar con práctica, haciéndose como una terapia, yo sí puedo, con un coach que te digas tú sí puedes, en fin, se puede lograr que ese miedo no nos perturbe tanto y podamos salir adelante en nuestra charla, conferencia, clase, entrevista, qué sé yo, todo. Bueno, el pánico no. El pánico es complicado. ¿Por qué? Porque es bloqueador. O sea, antes de que tú pienses, que siquiera lo pienses, hacer algo en donde tengas que enfrentarte a un público, cualquiera que sea, incluso una sola persona que te genere mucha ansiedad, como el gerente, el presidente, el ministro, su excelencia tal o cual, nos genera miedo convertido en pánico y nos bloquea. ¿Cómo saber qué es pánico y no es miedo? Porque en el miedo tú te enfrentas, sudas, te da taquicardia, te da mareo, te da vómito, pero lo superas, lo logras, y al final, aunque estés
enjuagado en sudor, bueno, dices, lo logré. El pánico no deja, no permite. El pánico podría lanzarnos incluso a tomar algo muy fuerte y obviamente destructor, como, bueno, un cuarto de botella de whisky o qué sé yo, y algunas drogas que lo hagan desaparecer de este mundo para aparecer en un mundo glorioso, en donde uno lo puede todo. Bueno, los pánicos, o mejor dicho, el pánico. Y el pánico escénico te bloquea. No te permite salir del escenario. Y si sales al escenario, se te olvida todo. La mente borra, la memoria se acaba en ese momento. Momentáneamente, claro, pero se acaba, se cierra. Los psicólogos y los psiquiatras, en todo lo que uno lee por aquí, por allá, por aquí, por allá, pues no hay una explicación científica, como en muchas condiciones del ser humano no las hay. Estamos en esa búsqueda, estamos en ese progreso de conocimiento. ¿Cómo es que ocurre el pánico escénico y bloquea a tanta gente? Y obviamente la saca del escenario, o sea, la deja sin habla. Bueno, vamos a la parte química del cerebro, que ya habíamos visto un pedacito, ya habíamos nombrado las dos, o mejor dicho, las tres hormonas que nos ayudan o nos perjudican según el caso. La famosa oxitocina es la primera, llamémosla la reina, la oxitocina. Y pongamos un rey, el cortisol, y pongamos una amante, porque tiene una analogía, la testosterona. La testosterona. Sí, comencemos por la reina, por supuesto, ¿no? Las mujeres van primero. Bellas damas, a las mujeres, hermosas criaturas. La oxitocina es la reina. ¿Cómo se genera la oxitocina? Pues obviamente se genera en el cerebro, ¿cierto? En nuestra glándula, en donde se generan todas las hormonas, o la mayor parte de ellas. Allá se genera la oxitocina, en la pituitaria, sí señores. ¿Por qué se segrega mucha, poquita, nada, bastante? Condición humana, condición fisiológica, per se. Podría uno generar la hormona, o ella se genera por circunstancias exteriores. Son múltiples. Viajemos adentro de la reina. Entrémonos en su corazón, en su cerebro, reinita, la oxitocina. Es la hormona del apego. Sin ella no podríamos amar. No tendríamos cariño por nadie, apego por nada, ni cosas, ni animales, ni personas. No nos enamoraríamos. No tendríamos apego por nada. Por la patria, por ejemplo, tenemos apego por la patria. Me acuerdo mucho que en un 20 de julio yo estaba haciendo unas tomas en la celebración patria en el Parque Flushing de New York. Y de pronto hice un zoom y traje unos macros, unos rostros grandes en primer plano, y advertí que varios de ellos lloraban y hacían su banderita así. Tenían un gorro también con los tres colores, de pronto una camiseta con los tres colores, amarillo, azul y rojo, la patria. ¿Por qué lloraban? La patria, la bandera, por el amarillo, que es el oro, ¿quién sabe? El rojo, bueno, el azul primero, el mar, bueno, allá también hay mar, en muchas partes hay mar, y hay ríos, hay agua, rojo, la sangre. ¿Quién llora por la sangre derramada? Bueno, la sangre es también vida, ok, lloremos por la sangre, pero no lloraban por el amarillo, ni el azul, ni el rojo. Lloraban porque generaban oxitocina, o han generado oxitocina, que les ha hecho apegarse a la patria, a ese abstracto, patria. Bueno,
bueno, sí hay un sentido de pertenencia, unos límites, un pasaporte, una cédula. Pero estar allá y llorar por la patria, bueno, yo me vengo. No, lloran por la patria porque tienen oxitocina en su sangre. Su cerebro la genera o la ha generado. Ha habido un proceso de apego. ¿Cuál apego? Muchas cosas. Gente, comida, olores, aromas, sabores, sonidos, recuerdos, todo eso hace que el cerebro genere oxitocina y uno se vaya apegando. En el próximo video veremos cómo esa oxitocina trabaja en nuestro cerebro, por ejemplo, para generar un estado apasionado por una persona, en donde el torrente amoroso es como el torrente de la oxitocina, ¿no? Abundante. Y el apego es un apego constante y muy fuerte, muy profundo. Se puede convertir en peligroso, porque la persona pasa una raya y al pasar esa raya se considera dueño de esa otra persona y aparece un enemigo soterrado, taimado, los celos compulsivos de que hemos oído hablar tanto tiempo y ha causado tantas tragedias. En el teatro que vemos en este libro, por ejemplo, que nos habla de tantas tragedias, en el cine, en la televisión. Todo relato tiene alguna escena de celos, así sea como secundaria, la tiene. ¿Por qué? Oxitocina en el cerebro, en la sangre, recorriendo el cuerpo y generando esos apegos. Gracias a la oxitocina entonces sales al público. ¿Por qué? Porque amas lo tuyo, estás apegado a lo tuyo, por muchos motivos. Te apegas al público. Es más, muchos lo necesitamos. Yo hago mis videos porque necesito el público, yo necesito que me vean, que escuchen lo mío, que escuchen mis arengas y vean mis videos. Y bueno, que haya algún resultado, no sé cuál, pero que lo haya. Todos tenemos ese impulso, nuestra oxitocina nos lo manda, la reina, la oxitocina, que se genera en algunas personas a torrentes para algo y nos hace que nos apeguemos a ese algo, a veces con mucha pasión, profesión, oficio, persona, familia, etc. Ay, pero veamos la otra cara de la moneda, cuando no hay oxitocina. Amigos, hay personas que no generan oxitocina, sí, no la generan, o muy poquita, pírrica. Al no generarla, o al ser muy poca, el apego desaparece. Entonces vienen las respuestas. ¿Por qué la madre abandona al hijo mientras otra madre acabaría con medio mundo para defenderlo, protegerlo, alimentarlo, sacarlo adelante? La oxitocina. ¿Por qué algunos allá en Flushing lloraban por la madre patria? El apego al terruño, a la bandera, al himno, a la gente, a los olores. ¿Por qué se fueron? Tal vez la madre patria no les daba nada de lo que necesitaban, tal vez ni siquiera comida, pero lloran por la madre patria. El apego. Pero estamos en los que no generan oxitocina, no generan la reina, no tienen reina. Grave. Abejas sin reina, descontroladas. Hay personas que no generan oxitocina, entonces no tendrán apego a nada, ni siquiera a sí mismos. Una condición, creo yo, química para que aparezca otro enemigo soterrado, la depresión. La depresión. Y otras condiciones, la tristeza, la melancolía, que no son tan graves como la depresión, que la depresión química es la más complicada. Bueno, la veremos, porque tenemos que ver ese capítulo que es también muy importante. Ahora, ¿cómo hacer que otra persona genere oxitocina para que se apegue a ti? Hay que ir a la bruja, a la pitonisa, a la parapsicóloga.
A veces sí, ellas tienen un lenguaje que podría estimular el cerebro para que tú generes esas hormonas, y entonces eso es lo que hace el milagro. No la pitonisa, sino el lenguaje y los comandos sabios de esa persona. Si ha estudiado algo, por supuesto, es un ignorante que coge el dinero y habla cualquier cosa. No, que haya estudiado que si generas oxitocina en ese cerebro, obviamente generas apego. Entonces, ¿cómo hacer que tú generes la oxitocina necesaria en otras personas, no en ti, sino en otras, para que se apeguen a ti o a lo que haces o a lo que dices? Ahí está la ciencia de la política, la ciencia del amor, la ciencia del apego, la ciencia de la idolatría. La idolatría al ser humano, no la idolatría a dioses extraños, sino la idolatría al ser humano, convertir ese personaje en mi ídolo, morir por él, seguirlo, amarlo incondicionalmente, haciéndole la venia todo el tiempo. Sí, señores, se puede. Como el tiempo es breve en televisión, entonces en la próxima veremos todos los factores que hay para generar oxitocina en las otras personas. ¿Se puede? Sí. ¿Milagroso y absoluto? No. Hay factores que hacen que eso sí ocurra, como todo. Y hay personas y hay factores en donde las condiciones no se dan, o podrían ser muy escasas, muy pobres, entonces ahí no operaría tanto, pero regularmente sí opera en el 80%. Para que hagamos solamente una abreboca. Vas a conseguir tu pareja. Conoces allá a una chica o un chico que te gusta, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú haces? Generarle oxitocina para que se apegue a ti. ¿Cómo lo haces? Dame un solo ejemplo, un hito nomás. Sí, señor. Sí, señor. Generarle emociones afectivas. El saludo es una de ellas, ¿no? Un saludo caluroso, con un abrazo, un besito, 2 palmadas en la espalda. ¿Cuánta oxitocina generaste allí? 1 miligramo, se puede medir en miligramos. 1 milímetro se puede medir en milímetros. Una molécula, un impulso eléctrico. Claro, un impulso eléctrico, porque son emociones. Ya tienes un punto ganado. ¿Cuántos necesitas? 1.000, 10.000, 15.000. ¿Cuántos logras en cada gol? En cada tanto. Hay que tener un método, entonces, para que esa oxitocina se dé, ¿no? Y eso lo hace uno normal, no tengo que enseñárselo yo, no les estoy enseñando nada nuevo, eso está ahí. Cójanlo, está ahí, cójanlo. Y cada uno utiliza su propio método. Voy a darles varios. Cada uno escoge, cada uno verá, ¿no? Yo tengo el mío propio, no es non plus ultra, por supuesto, ¿no? Yo no soy un ídolo de nadie, ¿no? Pero he aprendido a través del tiempo qué es eso de la oxitocina, cómo trabaja y cómo se genera, y eso es lo que quiero generar yo, que mis alumnos tengan esa herramienta tan importante y la sepan manejar y la quieran, porque a la oxitocina, a la reina, hay que quererla. Gracias por haberme escuchado, amigos estudiantes, los quiero mucho. Esa es oxitocina para ustedes, para mí también. Los espero en la próxima clase. No falten, no falten, no procrastinen, no procrastinen. Bueno, hasta luego.